Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capacitación ministerial. El propósito de este tiempo es podernos inspirar a todos los que nos conectamos para poder llevar a cabo una mejor labor pastoral. Esto lo construimos a partir de la palabra y a partir de la experiencia que entre todos tenemos. El deseo del Señor es que la palabra esté siempre corriendo. Así que nosotros tenemos el reto de que cada vez, cada día, cada mañana, cada momento que estamos delante del Señor, nosotros nos podamos eh, hacer la reflexión siempre de cómo podemos ejercer mejor nuestra labor pastoral, cómo podemos llevar a cabo mejor esa labor que el Señor nos ha encomendado tan importante. Entonces, parte de eso, lo que estamos haciendo es dos partes en esta sesión. Una primera parte que es netamente indicar algunas pautas acerca de esa labor pastoral, y la segunda parte, lo que estamos trabajando es acerca de el manejo que le estamos dando a cada texto bíblico. Así que todos bienvenidos, y para comenzar nos vamos a dirigir a un texto bíblico que hemos trabajado bastante en los grupos de estudio, en el seminario, en los talleres, y ahora aquí en este espacio lo vamos a trabajar. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Le voy a pedir el favor a Consuelo que lo leas, por favor, hasta el versículo número 11. Es más, leámoslo desde el versículo 1 hasta el 11, por favor. Listo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios y Padre, te damos gracias por permitirnos congregar, te damos gracias por habernos rescatado de la muerte, por haber abierto nuestros ojos y por haber preparado desde antes de la fundación del mundo esa sangre preciosa que nos ha limpiado de toda culpa, de toda maldad. Hoy te pedimos, Dios Santo, que tú seas dirigiéndonos en este tiempo, que en este tiempo podamos ser redargüidos por la palabra, que en este tiempo podamos examinar la palabra de tal forma que podamos aprender para colocarlo por obra, que entre todos nos podamos construir, pues tú nos has dado a nosotros dones y ministerio para que podamos edificarnos unos a otros. Por favor, ayúdanos, que todos tengamos un ánimo pronto para poder aprender, para poder enseñar a los unos a los otros, para podernos animar, estimular en el amor de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, este texto es bien conocido entre todos nosotros, y este texto es el que permite que nosotros podamos entender lo que sucedió con el verbo, con la palabra que se hizo carne y pudo despojarse para llegar hasta este mundo y enseñarnos acerca de la voluntad del Padre. Sin embargo, del primer versículo al versículo 4 está indicando algo que en nosotros como pastores habrá de existir, que en cada persona que está llevando la palabra hacia los demás debería existir. Y
Me gustaría que cada uno fuera leyéndolo con cuidado y yo les voy preguntando para que cada uno pueda aportar lo que encuentra dentro de ese texto. No nos vamos a detener mucho en ello porque hoy necesitamos hacer el ejercicio que había de labor, pero que podamos hacerlo de manera puntual. Por favor, no se vaya a extender en explicaciones innecesarias, sino sea puntual. Busque mentalmente las palabras más idóneas para que usted pueda expresar lo que está pensando. Así que el primer versículo, por favor, comencemos por Tatiana M. Tata, bienvenida. Buenas noches, gracias. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, pues marca consolación, consuelo de amor, comunión, afecto entrañable y misericordia. Gracias. Y dice que ¿en quién habría de haber eso? En Cristo, pues En si hay Cristo. alguna consolación en Cristo. Muy bien, Tata. Y versículo 2. Yo estoy aquí al lado, Ah, bueno, señor. Entonces ¿sí? adelante, por favor. Dale, dale, por favor, Pastor Ludo. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pues la Aún, palabra completar, com- completar, sentir, tener, esos tres palabras son bien marcadas allí. ok. Completen mi gozo, sientan lo mismo y tengan el mismo amor. Uniendo el versículo 1 con el versículo 2, ¿qué mensaje le daría la palabra al Pastor Ludo que debería hacer, uniendo esos dos versículos? Ujú. O sea que sí, es como si dijera que si ustedes tienen, o sea, si tienen alguna consolación en Cristo, algún consuelo, amor, si tienen esas cosas, entonces completen mi gozo. O sea, están amarrados los dos. Si ustedes tienen, complete, pues si no tienen, no tienen nada que completar. Como que lo está haciendo pensar a ellos mismos si realmente ellos están en Cristo. Sí, muy bien, muy bien. Y entonces dice que lo completen ¿cómo? Sintiendo una misma cosa, o sea, siendo unánimes, teniendo una sola dirección, una sola enseñanza, que obviamente sería la de Cristo. Bien. Esto hace recordar que Pablo tenía un dolor por las iglesias admirable, un dolor eh, ejemplar, en el cual este dice, mire, completen mi gozo, ¿cómo? No solamente teniendo lo que ya saben, sino sintiendo lo mismo, como decía el pastor Ludo, sintiendo lo mismo, que sientan todos lo mismo, ese mismo amor que tiene él y siendo unánimes, ¿no? Versículo 3, ¿qué dice Lina? Lina Jimena Niño. Buenas noches, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si, si tú estuvieses al frente de un grupo de estudio o de una congregación, ese versículo, ¿a qué te lleva? Pues bueno, es que no te entendí bien la pregunta, pero, o sea, cuando dices que a qué me lleva es, o sea, recordar de pronto ¿Qué alguna te otra cita demanda? en... ¿Qué te demanda? ¿Qué te demanda ese versículo? Bueno, perfecto, pues que no, que todo lo que haga no debo hacerlo por, o sea, para contender con alguien o para vanagloriarme, sino antes bien hacerlo con humildad, ¿sí? Eh, no creyéndome superior a los demás. Eso es lo que entiendo con este versículo. Listo, muy bien, muy bien. Versículo 4, Pastora Marina, por favor. Sí.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La misma pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta, pastor? ¿Cómo aplicarías ese versículo a ti? Pues que no debemos mirar, pues, en este caso por lo que nosotros tengamos, sino por lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Sino por lo que qué? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, yo aquí entiendo que no veamos como si las cosas fueran de nosotros, como si nosotros tuviéramos algo para dar, sino entender que lo que nosotros damos es lo que el Señor nos ha dado para darlo a los demás. Ok. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, que cada uno no busque su propio interés, su propia ganancia, exacto, sino que cada cual también por lo de los otros, o sea, que cada uno mire también por el de los otros, que busque también el interés de ellos. Bueno, muy bien. Y luego Pablo entonces comenzará con el texto que ya conocemos de rigor, cómo Jesucristo se despojó siendo igual a Dios. O sea, él no se aferró a eso, sino que se despojó para poder ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ya sabemos entonces que el Señor Jesucristo, después de que tomó esa actitud, fue exaltado, después de morir fue exaltado y se le dio el nombre que es sobre todo nombre y se sentó en el trono. Pero ahora miremos una cosa. Cuando dice que Dios creó todo, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en qué era lo que iba a crear. O sea, eso no fue de que Dios fue improvisando. Él ya había planeado en lo que iba, él ya tenía en su cabeza lo que iba a crear. Él ya tenía en su cabeza cómo iba a colocar en orden todas las cosas. Él ya lo sabía. Por ende, también él ya tenía en su pensamiento el crear al hombre y crear a un animal que se llamaba ovejas y que el hombre tuviera una relación con esos animales. Ya existía en el pensamiento de Dios. Ya estaba esa idea, ¿o no? ¿O será que en el camino él dijo, bueno, creemos ese animal y que a mirar qué nombre le pone ahí al azar? No, ya estaba en el pensamiento de Dios. Es decir, que en el pensamiento de Dios ya había una relación entre él y los hombres como pastor y como ovejas. O sea que él es el pastor por excelencia. Una pregunta, ¿cuál es la mejor oveja del Padre? ¿Quién es la mejor oveja del Padre? La perdida. La perdida. El Hijo de Dios. El Hijo. Claro que sí, Jesús. el Hijo es la mejor ovejita, esa es la ovejita que siempre va Pero a ir él es el detrás. Cordero. Bueno, sí, él es el Cordero, pero como estoy hablando en esa relación de pastor y oveja, ¿cierto? Entonces Jesús es la mejor oveja, ¿no? Es la mejor oveja, por supuesto que él es el Cordero. Entonces Él es la mejor oveja, es la que escucha su voz, es la que sabe identificar la voz del Padre. Él es el que sabe, Él nunca se va a dejar confundir, Él sabe cuál es la voz del Padre. Jesús cuando estuvo en la tentación en el desierto no se dejó confundir por la voz de Satanás, aunque Satanás utilizó la palabra de Dios. Él no se dejó confundir. Él dijo, sí, eso dice la palabra, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios, y siguió allí en adelante. Por lo tanto, el Señor Jesucristo también es un ejemplo para nosotros como oveja, es decir, de cómo hemos de seguir la palabra hacia el Señor. Luego, Cristo se despojó a sí mismo y nosotros como pastores también habremos de despojarnos a nosotros mismos. Él se despojó para hacer la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios mostrar el amor que Dios tiene hacia los hombres. De la misma forma debería ocurrir en nosotros, que nosotros nos despojemos a nosotros mismos, que no busquemos nuestro bien propio y que en ese despojarnos manifestemos a la congregación, a la iglesia, el amor de Dios hacia cada uno de ellos. Entonces pregunta, ¿vale la pena que usted y yo nos despojemos? Vale la pena, con un propósito, que manifestemos a la iglesia que el amor de Dios
que ellos puedan ver ese amor a través, transmitido por nuestras vidas, por esa labor pastoral que se hace cada momento. Jesús nos dio el ejemplo, Él nos dio el ejemplo. Y Él entonces, después de haber hecho eso, se sentó en lugares de gloria, porque fue obediente hasta la muerte. Que nosotros también seamos obedientes hasta la muerte. Hubo un momento en el cual Jesucristo dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él podía haberse aferrado a su estatura de Dios. Entonces nosotros también en esa misma labor pastoral hemos de despojarnos de nuestra estatura. ¿Cuál estatura? No sé. Lo que a usted le indique alguna estatura, lo que a usted le indique algo de aferrarse, algo que usted no quiera separarse. Eso, si es tropiezo y es estorbo para poder manifestar el amor de Dios a la congregación, usted necesita despojarse de eso. Porque entienda algo, las ovejas son del Señor y nosotros también somos ovejas de su prado. No podemos maltratar a las ovejas de Dios, no podemos enseñorearnos de ellas. Así que nosotros somos sus siervos, dispuestos para edificar el templo y para mostrar quién es Él. Por último, quiero indicar en esta parte que Jesús dio su vida y se sentó en el trono. Así que nosotros, a través de la enseñanza, a través de nuestra vida, o sea, Jesús no fue solamente palabra, o Jesús no fueron solamente acciones. Jesús fue palabra y acción. Y con esas palabras y con esas acciones, Él mostró quién era el Rey. Él le dio toda la gloria al Padre. Pero ahora la palabra nos enseña que si nosotros honramos al Hijo, honraremos al Padre. Así que su responsabilidad y mi responsabilidad al pastorear la congregación es enseñarles a que le den la gloria al Rey. Es decir, que tenemos la responsabilidad de enseñarle quién es el Rey. Por eso es necesario que nosotros nos despojemos a nosotros mismos para que nunca, escuchen, nunca lleguen a pensar que usted es el rey o la reina, sino que el rey, perdón, es Jesús y él es el que debe gobernar sobre la iglesia. Pero ese ejemplo lo debemos dar nosotros, dejándonos gobernar por él. Mire, todo el mundo, aquí todos sabemos que todos tenemos debilidades. Aquí todos sabemos que tenemos cosas por mejorar, todos lo sabemos, pero daremos testimonio de que Jesús es nuestro Rey cuando hacemos a un lado nuestra voluntad y perseveramos por manifestar su gloria y no la nuestra. En eso daremos testimonio, en eso podremos obrar para cada una de las personas que están cercanas a nosotros. Así que, por último, les quiero pedir el favor que vayamos a Hechos, capítulo número 20, versículo 28. Y le voy a pedir el favor a Adriana que lo leas. ¿Pedrosa? Sí, señora. Ok. Hechos capítulo 20 del versículo 28 y por favor léelo hasta el 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Amén. Este texto está indicando nuestra labor, ¿no? De una forma sencilla. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Bueno, Pablo se está despidiendo. Dice, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, primero que todo, no nos pusimos nosotros. Es Dios mismo a través de su Espíritu quien nos ha llevado a ese punto. No somos nosotros mismos bueno, hay casos donde sí, hay personas que se han autoproclamado y se han autoasignado la labor, buscando un renombre, buscando lo suyo propio.
pero cuando Dios es el que nos ha colocado, ¿cuál es la responsabilidad? Entender primero que Él es el que nos encomendó la labor y, mire, la palabra obispo significa mirar por encima, pero no mirar por encima de altivez, sino mirar por encima para guardar, para cuidar, para defender. Y luego dirá, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Una pregunta. Priscila, las personas que Dios ha puesto para que tú les pastorees, ¿tú las ganaste? No, la iglesia hizo el La trabajo. El Señor lo hizo a través de la iglesia y yo soy parte de la iglesia. Muy bien, muy bien. Entonces la iglesia la ganó. Ahora, segundo, la salvación que ellos tienen, ¿la tienen por ti? Ay, deja así. No, solamente por medio de Jesús, por la Por, fe. por la fe. Bueno, ¿Quién fue el que derramó la bueno, sangre? cuídate. ¿Priscila Adiós, o chao. Jesús? Bueno, chao. Priscila. Una pregunta, perdón, no, Sí, Jesús. sí, sí, Jesús. es Jesús, ¿cierto? Y eso Sí, no lo sí. podemos olvidar, nunca lo podemos olvidar. Claro, tal vez usted pueda decir, ay, eso no vale la pena que lo recuerde. Créame que vale la pena. Créame que vale la pena. Mire lo que dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en otros versículos dirá, de ustedes mismos se levantarán algunos que van a devorar la iglesia. Por eso si Dios nos ha encomendado a nosotros el pastoreo, lo primero que uno debe guardar, ¿qué es? Su corazón, porque es el más engañoso. Que no nos vayamos a enseñorear, que no nos vayamos a sentir más que los demás. Al contrario, cada vez más humildes. Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, yo vine fue a servir. Y también dice en otra porción de la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros estamos para dar. Bien, terminamos con esta parte, vamos a ir al trabajo del texto, pero antes de eso le voy a dar la palabra a Adriana que levantó la mano. Es que yo estoy atravesando una crisis existencial porque tengo problemas con el grupo de personas a quienes estoy, es que a mí no me gusta, yo no sé decir que estoy pastoreando, en realidad a quienes estoy sirviendo. Pero mi problema es que la gente tiende a buscar que se hagan las cosas en el horario que quieren, presentan muchas excusas y llega un momento en que yo no sé si realmente, o sea, no es que no sé, es que como yo soy orgullosa, soy altiva, y en realidad yo sé que el Señor me está confrontando a mí, sirviendo justamente a esta población, porque yo siempre he tenido un problema de manías de grandeza, ya, o sea, eso no es que me lo estoy inventando yo, eso está diagnosticado. Pero entonces trato de doblegarlo, pero hasta qué punto el tema del orden, de enseñar a la gente que tiene que ser en horarios, que tiene que ser para, que hay normas que cumplir. Entonces yo a veces me siento confrontada porque no sé hasta qué punto la idea de hacer las cosas decentemente y en orden puede ser tropiezo para alguien. En realidad ahorita estoy así como con ganas de coger una espada samurái y cortarle una espada Jedi y cortarle la cabeza a mucha gente, o sea, y decirles, no, friéguense, las cosas se hacen así, punto. Y pienso si llego y me flexibilizo y entonces cedo, pero es que hay puntos en los que no puedo ceder. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde realmente? ¿Cómo logro identificar yo? Porque yo me la paso orando por discernimiento, porque realmente me cuesta saber hasta dónde ceder y dónde decir definitivamente no. Pues por lo menos me llegaron casi 2 horas tarde y le dije a la persona, no voy a bajar a darle nada. Y entonces sentí la confrontación.
¿qué puede pensar esa persona? ¿Esta es la iglesia de Cristo? ¿Estos son los cristianos? Pero entonces la otra vocecita me decía, pues sí, Dios es un Dios de orden. Entonces, en serio, estoy como muy choqueada. Entonces veo esto, yo sé que tengo que cuidar a las ovejas, pero cuando las ovejas quieren hacer las cosas a su manera, ¿dónde se les da el palazo o el pastor que hace ahí? Bueno, me parece que una de las cosas que nosotros debemos entender cuando estamos haciendo precisamente esta construcción es que nosotros no podemos pasar por el mismo rasero a todos los grupos que se están pastoreando. Cada grupo es diferente, cada grupo es distinto. Por lo tanto, un ejemplo, yo no puedo comparar a ese grupo con este grupo que están ahorita conectados. Son diferentes grupos, ¿no? Entonces no te puedo dar una respuesta que aplique para todos. Pero lo que sí podemos entender es, hay una medida en la cual hay que disciplinar a las personas, perdón, cuando digo disciplina, entiéndame bien, ¿no? No me van a decir, no, lo único que disciplina es el Señor, sí, todo eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Entonces voy a utilizar la palabra que dice Adriana. ¿Cuándo dales el palazo? Porque pues el pastor tiene que formar, o sea, cuando uno discipula, uno está formando, eso tenemos que entenderlo. No, que Dios lo forme, no, usted tiene que tener una labor allí. Si el hermano está metiéndose, es como cuando el niño tiene 3 años y a cada rato le mete los dedos en la nariz, pues por ejemplo mi esposa no es la mamá de esos niños, pero le dice, ¡hey! Eso no se hace, porque los está formando, pero eso no significa que ella esté ahora mandándolos o se esté tomando atribuciones que no, ella los está formando. Lo mismo la parte pastoral. Si yo veo que un hermano de la iglesia no está orando, pues yo no le voy a decir, no, que Dios le enseñe, yo voy a orar para que, no, pues voy y le digo, hermano, ¿usted no sabía que el cristiano ora? Yo no sabía que hay que orar, o sea, eso no está mal, eso está bien, y eso hace parte del pastorado. Entonces sí hay que llamarles la atención, o sea, todos nosotros como pastores hemos de exhortar a la iglesia. Acuérdense que exhortar es animar, pero es como ese ánimo como, ¿qué hubo, mijo? ¿Se dejó morir o qué? O sea, tiene como un poquito de regañito, ¿no? De jalón de orejas. Entonces, el pastor tiene que hacerlo. O sea, el pastor no puede callar y decir, no, qué embarrada, no le voy a decir nada porque no me puedo enseñar de ellas. No, hay que hacerlo. Entonces, si lo estás haciendo con ellos, bien. Ahora, ¿hasta cuándo decir sí o no para aceptar o no aceptar? Pues eso es relativo. Y yo creo que la población que tú tienes, tú eres quien mejor la conoce. ¿A qué me refiero con que es relativo? Yo he tenido grupos de estudio donde he sido totalmente estricto, es decir, miren, este grupo de estudio es los martes a las 6 de la tarde. Si usted no puede venir, no se preocupe, busque otro grupo de estudio. Así he sido con algunas personas. Pero, por ejemplo, tuve un grupo de estudio en donde quien era el anfitrión era un guardia de seguridad. Y a él le estaban cambiando los horarios. Entonces él me dijo, uy, pero yo sé que usted es súper estricto con los horarios, que no sé qué. Entonces yo le dije, fresco, con usted hay una excepción. Entonces lo único que sí dejamos estricto fue la hora, pero los días iban a cambiar, incluso a veces le cambiaban el turno, no, esta vez estoy en el turno por la noche, no, esta vez estoy en el turno por la mañana, pues él es el anfitrión, no le puedo decir, bueno, pues suerte, no, sino que me amoldé a él porque había una justificación razonable, o sea, no era terquedad de él. Y ya, entonces se puede presentar también eso porque conocía su contexto. Entonces, incluso hubo alguien en la iglesia que me decía, ¿y cómo con él si es complaciente? Ni siquiera me tomé la molestia por explicarle. Yo le dije, sí, es que yo con él soy complaciente. Y eso me criticaba y me molestaba que porque con él sí. Cuando se enteró, pues cerró el pico porque dijo, uy, claro, tiene toda la razón. Ahora, la palabra también dice que hemos de exhortarnos unos a otros, de cuidar la grey, que es lo que ya te dije, pero también de ser pacientes. Entonces, darte una medida, no, Adriana, no es posible. Es como cuando le preguntan a uno, ¿cuánto puede durar un grupo de estudio? Pues no hay medida, no hay medida. Normalmente yo duro con un grupo de estudio 6 meses, pero hay grupos que he tenido que durar 2 años. Entonces no tengo medida. Creo que sí, que has de tener en cuenta sus dificultades, y si tú ya ves que es necedad, pues nada, está bien disciplinarles.
y ya, y ya. Yo creo que en eso no es tontería de tu carácter, sino que sí, hay personas que uno también se da cuenta y dicen, nah, este es un conchudo, pues, chao. Y más bien uno puede darle la vida a otro que sí está juicioso buscando la vida. Y ya, ya, eso es. ¿Alguien quiere aportarle algo más, Adriana? O bien, pasamos a Priscila y luego la pastora Marina y seguimos a la segunda parte. Que yo veo que hay como dos momentos diferentes, ¿no? También en cuanto a pastoreo. Una cosa es el grupo de estudio y esa medida de entender las circunstancias específicas de los demás puede ser una buena forma también como de categorizar. Y otra cosa es cuando ya vamos a rendir el culto. O sea, si una iglesia tuviera que estar rindiendo 100.000 cultos a cada rato porque llegó alguien tarde, o sea, sería imposible. Entonces, digamos que uno podría flexibilizar algunos grupos de estudio, pero en el momento de los cultos, todo el mundo entiende que es a una hora y ahí sí todo el mundo se mete dentro de la regla. Entonces, cuando uno también enseña para quién son las cosas, bueno, aquí vengo a recibir, pero en el momento en que a mí me toca ir a rendir el culto y es para el Señor, entonces nosotros para el Señor tenemos que enseñar, pensaría yo, a que tenemos que tener todo el orden, toda la reverencia, todo bien, como lo decía Adriana. Adriana decía, ¿hasta qué punto, dónde está la línea gris? Entre que se hagan las cosas decentemente y en orden, porque son para el Señor, y entre que yo esté pastoreando a la grey. Y creo que dos criterios para poder pensar es para quién estamos haciendo esto, ¿no? Es el momento en que esa ovejita va a hacer un servicio, a rendir, a trabajar para el Señor, pues tengo que enseñarle y exhortarle a, mira, hazlo bien, dalo con excelencia, etcétera. Si es el momento de pronto de que es una cosa circunstancial o una cosa accesoria en donde de pronto el tema con el servicio al Señor no es el protagonismo, uno pudiera también tomar ese criterio para decir, bueno, voy a ser un poco más flexible en esta medida. Entonces me parece que esas dos medidas que dijo el pastor John están chéveres y yo le añadiría estos dos criterios adicionales de cuál es el contexto en el que estamos haciendo, porque probablemente esas personas que están con Adriana en algún momento van a dejar de solo estar de grupo de estudio y ellos van a querer, porque esa es la idea, si ellos son iglesias, en algún momento ellos también van a hacer el mismo trabajo, van a evangelizar, van a servir, van a ser miembros activos de la iglesia, pero no se van a quedar ahí toda la vida pasivos. Y nosotros tendremos que enseñarles, esto es para Dios. Entonces, como es para Dios, se hace así y así y así y así, y ahí nosotros somos testimonio. Entonces, si nosotros flexibilizamos demasiado desde el principio, cuando a ellos les toque, hablando lo que estábamos hablando la vez pasada, ellos nos van a imitar a nosotros y pues todo va a ser un desastre y se va a hacer de la peor manera. Entonces creo que yo añadiría esos dos criterios adicionales. Muy buenos, sí, 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 totalmente de acuerdo. Somos ejemplo, entonces tendremos que colocar también esos límites e identificar los espacios. Bien, gracias Priscila, muy valioso, muchas gracias. Pastora Marina. Hola Adriana y buenas noches a todos. Bueno, yo creo que en mi experiencia personal, una de las cosas por las cuales yo he batallado muchísimo ha sido precisamente por eso, por la falta a lo mejor de responsabilidad en cuanto a los horarios. Y muchas veces uno comete el error porque pues yo digo que esto es parte del proceso pastoral en que uno tiene que, pues, bueno, tú dices que tienes un carácter, pero mira que Dios está forjando en ti un carácter. Porque en estas situaciones que nosotros vivimos, nosotros empezamos a trabajar internamente en el amor y la misericordia. Yo he tenido muchas luchitas en ese aspecto, en cuanto que los horarios, que si vamos a hacer esto, que uno no, es que ¿qué crees? Se me atravesó esto, es que ¿qué crees? Y excusas siempre las van a haber. O sea, siempre va a existir la excusa, el dramatismo, es que mira, preciso, y uno en ese momento pues uno sabe. Entonces yo creo que el punto más importante es enseñarles a ellos para quién es que se va a servir. Porque si ellos entienden para quién se va a servir y de qué manera están viendo ellos a Dios, porque si ellos están viendo a Dios, están viendo al Señor de una manera como muy mínima, pues mínimamente van a servir o mínimamente se van a comprometer. Pero si ellos empiezan a entender verdaderamente
¿A quién se le va a servir? Porque yo les decía a ellos, yo no me voy a enojar, yo no me voy a cargar, si el servicio es a las 11 de la mañana, obviamente tenemos que estar antes, yo no voy a frenar el servicio a las 11 porque no llegó la que está encargada de oración, no, yo arranco. Y aquí tienes que entender para quién vas a servir, para quién y cómo lo estás haciendo. Entonces yo decía, yo no me voy a enojar si tú llegas tarde, yo no me voy a cargar, porque yo sé que es tu condición con el Señor, yo sé que es tu servicio para con el Señor, y de tu corazón tú vas a mirar qué es lo que le estás dando al Señor. Entonces, yo en primera te aconsejo, Adrianita, no te cargues, porque el cargarte no te deja ver a lo mejor las situaciones que ellos tienen, porque si ellos son personas que están empezando, sabemos que no ven, en este caso, el servicio, no lo ven de la misma manera que nosotros lo vemos. Nosotros la tenemos clara y sabemos para quién es, porque hemos pasado por un proceso, porque hemos aprendido, porque hemos conocido la verdad. Y si ellos están empezando, una de las cosas importantes es eso, tener esa misericordia, esa paciencia y en amor, mira, ¿sabes qué? Mira, échale ganas, ok, te la paso, no pasa nada, yo no me enojo, pero bueno, échale ganas, el próximo o la próxima semana que nos vemos, bueno, te encargo que porfa, prepárate porque vas a hacer una oración, así sea lo más sencillo, pero que ellos sientan también esa responsabilidad que van a tener una participación, es una de las cosas que a mí me han funcionado, que ellos sientan como esa participación, porque muchas veces uno se vuelve como que, pues yo hago esto, yo hago lo otro, entonces ¿yo qué he hecho? A mí me ha funcionado mucho es ayudarlos a que ellos también participen. ¿Me vas a apoyar en la lectura? O tal cosa, entonces ellos como que sienten, no, pues sí, entonces se animan. Son cositas que nosotros tenemos que trabajar, en este caso con las ovejitas en amor, y obviamente también como dice el pastor John. Pues te la paso la primera, bueno, ok, la segunda, pues ya no ver la tercera. Entonces la tercera a lo mejor me voy a molestar y ¿sabes qué? Y te va a costar volver a que yo esté bien, pero en este sentido no cargarnos, sino de explicarles a ellos el de cómo y para quién lo van a hacer. Yo creo que es lo más fundamental. Entonces es mis situaciones personales aquí con la iglesia, que le he navegado muchísimo en ese aspecto, pues sí, pedirle al Señor que nos dé mucho amor, mucha sabiduría para poderlas guiar y poderlas encaminar en amor hacia el propósito que al final es servirle con excelencia. Esa sería mi aportación, Adrianita. Gracias, Pastora Marina, muchas gracias. Y creo que eso último que su merced acabó de acotar nos cala a todos, ¿no? O sea, nosotros también seremos disciplinados en nuestra formación pastoral y todas nuestras responsabilidades, entendiendo para quién estamos haciendo la obra. ¿Para quién? ¿Para quién la estamos haciendo? Bueno, muy bien. Gracias por eso y Adriana, gracias por hacer esas preguntas tan vivenciales en cuanto a la labor pastoral. Me parece muy chévere y creo que eso nutre este espacio, Entonces, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿suelto la ruleta o alguien se quiere lanzar con su texto bíblico? Uy, Juan David de una vez entró con los cachos levantados. Adelante, Juan David. Bueno, nosotros hicimos la labor de buscar un texto para poder hacer los diferentes análisis como tal, y tomamos el texto de Mateo 8, versículo 23 hasta el 27, donde Jesús calma la tempestad. Allí, perdóname, ¿Mateo qué? Mateo 8, del versículo 23 al versículo 27. Ok. ¿Vale? Allí lo que hicimos dentro del análisis fue primero poder llegar a determinar qué género tenía esta pequeña porción de texto, y lo que definimos fue que se trata de un texto narrativo. Un momento, Juan, un momento. Leámosla, por favor. Claro que sí, claro que sí. Leamos la porción, por favor, ubícanos en la porción. Sabemos que hicieron un estudio muy juicioso, pero tranquilo, vamos. Pues esperamos que esté bien, la verdad.
Ok, Mateo 8, aquí está. Listo. Perfecto, entonces aquí estoy en 8:23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí finaliza. Muy bien, muy bien. Ahora sí, por favor, llévanos por el desarrollo de la identificación de cada aspecto que hicieron. Vale, dentro del primer aspecto que identificamos fue el género. Lo que identificamos que se trata de una porción que es de tipo narrativa, en donde cuenta un acontecimiento directamente de los discípulos y Jesús, y luego empezamos a hacer como todo ese análisis de exagesis, creo que se le dice así, no estoy seguro, exagesis, en donde empezamos a revisar cuáles de los cortes de la narración contiene esta porción. Lo primero es que podemos llegar a identificar que sí tiene una introducción, ya que en el versículo 23, y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron, hace parte de esa introducción a ese pequeño texto. Luego vemos que también contiene una conclusión al final de la misma porción en el versículo 27, en donde se trata de un milagro con una reacción totalmente positiva, y que también llegamos a tenerla en el comentario junto aquí con mi esposa, de que también se podría tratar de un comentario del mismo evangelista, ya que dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por supuesto, seguimos haciendo el análisis del mismo texto y encontramos unas ubicaciones geográficas. Estas ubicaciones geográficas es específicamente el mar con la barca, ¿verdad? En donde ellos están, si nos devolvemos al capítulo de Mateo 8, versículo 5, habla específicamente que Jesús está en Capernaum, lo cual pues nos da a indicar, viendo ya un poco en contexto todo, que ellos estarían en el mar de Capernaum, ¿vale? Con los discípulos. Luego vimos si tenían indicaciones cronológicas, en este caso no aplicaba, aunque sin embargo hay una mención aquí en donde decía que él dormía, pues lo cual podría decir que tal vez puede ser de noche, pero no indica si de pronto este acontecimiento sucedió o en el día o en la noche, porque uno también puede dormir en el día mientras que transcurre de un lado a otro, ¿vale? Entonces digamos que en esta parte no quisimos dejar claro si realmente esas indicaciones cronológicas nos marcaba una hora específica. Vimos que no aplicaba ninguna o no hacía ninguna mención a ninguna fiesta litúrgica, pero que este mismo pasaje sí hacía puente para el pasaje que le acontece después. Es decir, al final dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y en el versículo siguiente de ese mismo capítulo vemos cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, y ahí empezó otra vez el otro capítulo, otra porción, en donde vemos que este pasaje anterior de estar en una barca hace de puente para poder llegar a entrar en este nuevo pasaje. No vimos ninguna transición, ni tampoco vimos ninguna palabra gancho. Eso fue como el análisis que pudimos hacer con mi esposa con este texto. Muy bueno, muy claro. Yo quiero preguntarle a los demás si tienen alguna
observación al respecto o algo que no hayan entendido, preguntas. Pueden también preguntarle a Juan y a Lina, bueno, yo no entendí por qué hicieron tal cosa y tal otra. Mientras que lo piensan, yo sí tengo una pequeña corrección para, ya le doy la palabra a Pau, muy bien Pau, una pequeña corrección para Juan. Juan, en este punto, no mentiras, eso no lo voy a corregir aún. Le voy a preguntar a Samuel, no, Samuel no, porque Samuel no estuvo en la clase, el encuentro pasado. Le voy a preguntar a Marisol. Señor. Gracias. Marisol, ¿esto es un proceso exegético? Pues según la lectura que hice en la tarea, sí, pastor, porque estaban los puntos que debíamos de tratar en el análisis de la porción que teníamos que estudiar. Ok, bueno. Pregunta para Francisco. Francisco, Sí, pastor. ¿estás con calorcito? Sí, bastante. Ah, bueno, pero si por allá es frío, tanto que la tierra es roja. Francisco, ¿esto tiene un proceso ¿esto es un proceso exegético? Pues yo, la verdad, mirando conforme a lo que está, a lo que tiene la narración, le falta cosas. Le faltan cosas. Bueno, eso es otra cosa, Sí. pero ¿esto es un proceso exegético? Bueno, es que, o sea, la verdad fue tan rápido que hubo cosas que se me pasaron que no podía como, no estaba tan atento para seguir el hilo de lo que ellos estaban narrando. Ok. La Listo. verdad está. Tranquilo, Francisco, tranquilo. Entonces, un punto para todos. La exégesis, para decirlo de forma más sencilla, es sacar la enseñanza del texto. Eso es exégesis. ¿Sí? Sacar la enseñanza. ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Ya, esa es la exégesis. Pero este proceso no es exégesis. Estos son los elementos previos a la exégesis. Es decir, estamos haciendo un proceso de observación antes de mirar qué es lo que nos está enseñando. ¿Sí? Por eso cuando ustedes leen el documento dice etapas previas a la exégesis. Es decir, hasta ahora no sabemos qué nos está enseñando el texto. Sin embargo, eso no quita que por lo menos en lo que leyó Juan o en lo que explicó Juan, fue una buena explicación. Entonces, bueno, muy bien. Le doy la palabra a Paola y luego a Yamile. Bueno, ¿qué características tuvieron ustedes en cuenta para delimitar el texto? Desde Mateo 23 al 27. O sea, para saber, para hacer el corte. Directamente nosotros, leyendo el documento que nos compartió el pastor John, vimos que podíamos tomar las mismas porciones como venían partidas los capítulos dentro de la Biblia. Entonces decidimos como no buscar una partirlo de manera diferente, sino que ya nos regimos sobre el mismo formato que venía del mismo capítulo. Ok, gracias. Me gustó mucho la pregunta de Pau, entonces voy a devolverle la pregunta a Pau. Pau, si no hubiese esas divisiones, porque sí, ayer el documento decía que la primera sugerencia que se hacía era que se ajustaran a lo que estaba en la Biblia, ¿no? Está bien. ¿Y qué elementos ves como para que se hubiese, que esté, para decir, sí, aquí debería hacerse el corte y enseñar de aquí hasta acá? ¿Qué elementos ves tú? Bueno, los elementos que yo tuve en cuenta para esto fueron el cambio de escena, los personajes del texto anterior y del texto final, perdón, el texto que le precede a la conclusión. Los personajes, el tiempo, el lugar y sí, el ambiente del texto.
Muy bien, Pau. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cambio de escena. Pues, pastor, yo ahí no podría, porque no sé el texto anterior de qué viene hablando, entonces tendría que ir al mensaje para ver si hay un cambio de escena ahí. Ok. Vamos a hacer entonces el ejercicio, ¿no? Porque se trata de que aprendamos a identificar eso. Por eso me gustó tanto la pregunta que hizo Pau, me gustó muchísimo. Entonces, Pau, por favor, lee el versículo 23. Ok. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Claro que sí. Allí hay un cambio de escena, o sea, está mencionando que entra a una barca. O sea, él viene, en el 22 vemos que dice que Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, estaba hablando, estaba dando un discurso, no sé si era lo que estaba haciendo o estaba hablándole al pueblo, y él cambia ese sitio donde está, podemos decir, y se monta en una barca. O sea, va a comenzar otro, ¿cómo se podría decir la palabra? Va a comenzar Otro momento, otra escena. Sí, otro momento, otra Eso. escena, exacto. Muy bien, Pau, muy bien, muy bien. Me gustó mucho esa pregunta. Porque creo que no se trata de decir, bueno, muy bien todos y se acabó el encuentro de hoy, sino que podamos hacer ese ejercicio, ¿no? Que podamos hacer ejercicio. Bueno, pregunta para Marcela. Marcela, dentro de esa porción que escogió Juan David y Lina, ¿ves algún lenguaje característico? Ay, Yamile, ya te doy la palabra. Es que como vi que bajaste la mano, entonces pensé que ya no. Listo, ya te doy la palabra. Dale, Marcela, dale. Vocabulario característico, ¿sí? Sí, señor. Hablar la barca, discípulos. Pues como que el característico de ayer era que estaban la barca y discípulos. Una pregunta, Marcela. ¿Habrán más pasajes donde diga que hay discípulos? Sí. ¿En casi todos o en poquitos? En más, o sea, lo más característico habla de discípulos, hombres. No, escúchame, Marcela. Sí. Si yo me pongo a pensar ¿esto qué evangelio es? En Mateo tendrá muchas porciones que tiene la palabra discípulos. Sí. Sí, entonces quiere decir que esta palabra no es muy diciente, pero la palabra barca sí es bien diciente, porque precisamente ayudó a que Pau identificara que hay un cambio de escena. ¿Qué otra palabra ves característica de ese ambiente que se relacione con la barca? El mar en tempestad. Claro que sí, el mar, la tempestad, claro que sí, muy bien. Y si nos damos cuenta, el mar, ¿en qué otros versículos aparece? En el de Mateo o de ahí. No, de esa porción donde estamos. Sí, el mar aparece casi en todos. En el 24, en Sí. el 26 Sí. y en el 27. Exacto, muy bien. O sea que esta porción está caracterizada por un lenguaje. Si ustedes leen la porción anterior, Jesús está predicando en la tierra, o sea, en tierra firme, perdón que diga eso, y si leen la porción que continúa, también está predicando en tierra firme, en la tierra. Bueno, en tierra firme, ¿listo? Entonces, eso está muy bien, muy chévere. Gracias, Pau, por hacer esa pregunta. Recuerden que lo que caracteriza para hacer una separación de perícopa es el cambio de momento, o sea, un cambio temporal, un cambio geográfico, en este caso es la barca, unas palabras características, el cambio de personajes o la entrada de un nuevo personaje, y que pueda hacer que cambie de narración a discurso o viceversa, ¿no? De discurso a narración. Por ejemplo, el lunes, en el texto que me correspondía en Tesalonicenses, era todo el capítulo 3. Esa es la continuación de una perícopa, de un corte. Pero yo hice un corte que correspondía a un momento. ¿Cuál? En el discurso de Pablo, porque eso es una carta,
él está hablando de cuando enviaron a Timoteo y las características de Timoteo. Entonces, ahí dice el corte. Y luego cuenta cuál fue el resultado de la visita de Timoteo. Entonces dije, no, ya eso se lo dejo. Entonces, ayer el pastor Diego ya hizo uso de ese corte, ¿no? Podría haber dicho todo el capítulo, pero yo dije, no, pero si le puedo sacar jugo solamente a esa porción, pues le saco jugo solo a esa porción. Y esa porción tenía un lenguaje característico, que eran las características de Timoteo como siervo del Señor. Y el primer versículo decía, no soporté, y el versículo 5 decía, no soporté, lo cual me está indicando que tiene una inclusión, es decir, en el discurso tenía una palabra inicial y una palabra final que era la misma, y ahí se incluyó el discurso, o lo que estaba hablando acerca de Timoteo. Si quieren ver el ejemplo, pues los invito a reproducir la transmisión del lunes. Muy bien. Yamile, adelante. Bueno, yo tengo dos preguntas. Uno, les entendí que indicaron que era un pasaje puente por la parte final. Lo que pasa es que no he logrado todavía de entender cuál es la diferencia entre la transición y el pasaje puente. Entonces, lo que yo estoy entendiendo, el pasaje puente es como el texto completo, es como el puente que conecta al siguiente. Pero pues no le veo aquí la relación, o sea, quisiera como que me aclararan la razón por la cual lo nombraron como pasaje puente, y pues para ver si logro entender las diferencias entre esa transición y pasaje puente. Sé que ellos nombraron, dijeron, creo que el 27, ¿sí? Entonces... Sí, correcto. De hecho, nosotros también llegamos a tener esa misma confusión, sin embargo, leyendo el mismo texto de aprendizaje, lo que podemos llegar a identificar es que un pasaje puente es el que le da continuación a otro, y en el pasaje de transición no necesariamente le da inmediatamente ese cambio de escenario, es decir, puede llegar a ser simplemente como una porción que genera un contexto hacia otro momento, es lo que logramos entender, es lo que identificamos, y por eso decidimos que era un pasaje puente, porque le daba el contexto, en este caso, de estar en una barca a pasar nuevamente a la otra orilla, y lo cual pues hace como un mismo hilo. En caso contrario, si fuese de pronto una transición, nosotros allí podríamos haber de pronto determinado de que no era ¿cómo diríamos? Como un momento o una porción que no generaba ese cambio de momento. Eso fue lo que nosotros identificamos o discutimos. No sé si señor pastor. Claro, Yamile. El del pasaje puente sí, pero el de la transición no logro entender por qué es la transición. Es que aquí dice que tiene dos unidades seguidas, están separadas por otra en medio. Es decir, que para que fuera una transición, digamos, está viene el pasaje de los endemoniados gadarenos de acuerdo al título de Reina Valera. Podría venir otro que no tiene nada que ver con y luego otro que ahí sí vuelve y conecta al inicial. Es que no logro entender el de la transición. El pasaje puente ya lo entendí. O sea, está conectando al siguiente, está dándole como el paso a la siguiente. Esa la entendí, ¿sí? Que venía, terminó de la barca y se fue a la otra orilla. Entonces empieza el otro pasaje. Así lo entendí, pasaje puente. Pero el de la transición todavía no. Qué pena. No lo tal cual, yo ahí opino que sí es tal cual como lo habías mencionado. Es decir, que hay otra porción que puede dar otro contexto a otra situación, y que luego ahí ya entraría una situación nueva, un evento nuevo. Pues igual ahí que el pastor John nos define. Bueno, en este caso, yo no veo ni transición ni puente. ¿Por qué? Porque sencillamente le está diciendo, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Ese sí es un versículo de conclusión, podría decirse, porque está diciendo que se maravillaron y contaron y están relatando lo que ocurrió. Pero en el versículo 28 simplemente dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro los endemoniados que salían de los sepulcros feroces. O sea, esa porción está comenzando de una vez cuando llegó a la otra orilla. En mi opinión, ¿por qué? Porque
Yo les dije a ustedes en la primera sesión que habían cosas que los estudiosos han creado que a la verdad a veces eso es un enredo y mi intención no es enredarlos acá, mi intención es que las cosas sean sencillas, ¿sí? Que sean sencillas, que no nos pongamos allí. Cuando ya llevemos un buen tiempo estudiando todos estos elementos, entonces ahí sí, voy a hablar como algunos pastores, subimos a otro nivel, que el Señor nos lleve a otro nivel para poder aprender. Entonces, no, por lo pronto, algo suave, que podamos ir entendiendo estos elementos. No necesitamos entenderlos todos de una vez, no necesitamos. Por eso me pareció tan bueno lo que ustedes dijeron, aunque fue rápido, sí fue rápido, me sentí como en la universidad, pero lo hicieron bien, pero chévere que compartan ese documento con todos para que todos lo puedan después estudiar. Me gustó la pregunta de Paola, porque Paola nos hizo como observar, venga, ¿ustedes por qué hicieron ese corte? Entonces, chévere también. Me parece también pertinente la pregunta que está haciendo Yamile. Creería yo que el versículo 28 es más versículo de transición. ¿Por qué? Porque el versículo 28 está concluyendo. Cuando llegaron a la otra orilla, es decir, está contando, se acabó el viaje. Y luego, ¿qué está diciendo? A la tierra de los Gadarenos, o sea, ya los puso en contexto geográfico, en unos nuevos personajes, y arranca a contar lo que ocurrió. Eso es. ¿Listo? Y tengo otra pregunta. Señora. Pero pues no es de este, qué pena que no te termine. Es que es otra duda también, de pronto fue bueno, entonces, espera, terminó esto. Entonces, ¿les es claro esto? Por el momento que identificamos la transición, lo que une son los dos momentos que estamos hallando allí. Esto es la transición. Si es un pasaje puente, él va a concluir, o sea, va a dar un cierre total. Aquí no lo hay, no hay un cierre total. No hay un cierre, simplemente hay un versículo que es el 28 que causa la transición. Sin embargo, para mí en este momento, lo más importante, después miramos lo de la transición y el puente con detalle, lo más importante es que usted pueda identificar lo que caracteriza una porción. Recuerde, ¿cuál es la importancia de poder hacer este ejercicio? Si sabemos cuál es la importancia de hacer este ejercicio, usted le pondrá cuidado a identificar las palabras características, los versículos, perdón, las palabras gancho. Si usted no sabe cuál es la importancia de esto, pues no le va a poner cuidado y dice, ay, ya, miremos otra cosa que esto me aburrió, esto parece muy técnico. ¿Cuál es la importancia de poder identificar esto? Ya te doy la palabra para la segunda pregunta, Yamil. ¿Quién quiere contar cuál es la importancia de todo este trabajo que estamos haciendo? Porque si no tiene importancia, pues no lo hagamos. Bueno, Adriana pidió la mano, pero me gustaría saber si alguien más quiere participar. Consuelo. ¿Listo? ¿Nadie más? ¿Participar? Que sí. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ay, perdón, yo que es que No, tengo el ¿alguien dijo micrófono que abierto. se podía participar? Bueno, dos participantes levantaron la mano, pero yo veo... bueno, Consuelo, Yamile. Marcela, ¿también quieres decir algo? ¿O ya no? ¿Te arrepentiste? Sí, pues Sí, ok, estamos listo. aprendiendo, pues, Okay. que para contener, o sea, para poder escoger la porción bíblica con sentido, ¿sí? Que no mezclemos todo, sino que sencillamente podamos poder escoger en la Biblia algo completo para poder predicarlo. Eso es. Esa es la importancia, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que por eso puse el ejemplo del lunes, y no sea que nosotros escojamos un versículo que como que no tiene nada que ver y antes nos va a embolatar la enseñanza. Entonces, no, que podamos escoger una idea, me gustó eso que dijo Marcela, que tenga una idea completa, que tenga una idea lógica. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos hacer. Porque a veces, yo les puse el ejemplo cuando comenzamos estos estudios, cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 3, nosotros pensamos que la conversación con Nicodemo termina en el versículo 15, ya ahí se acabó. Y el versículo 16 para adelante fue que el Señor se fue caminando iba caminando y comenzó a hablar solo. No, y de tal manera amó Dios al mundo. No. Él sigue hablando con Nicodemo, o sea que ese mensaje tiene que ver con el nacer de nuevo. Tiene relación con el nacer de nuevo. Entonces, si nosotros comprendemos esas cosas, no nos vamos a dejar guiar, número uno, por los títulos
Y número 2, también vamos a entender por qué algunas porciones de la Biblia están separadas de esa forma. Y cuando encontremos, por ejemplo, lo que les dije en 1 Tesalonicenses capítulo 3, la porción viene separada desde el capítulo 2 como desde el versículo 17 y termina hasta el final del capítulo 3. Pero imagínese uno dar una porción, por ejemplo, a mí Adrián una vez me escribió cuando prediqué de Isaías, creo que fue 42 o 40, me dijo, oiga, no, ¿cómo se atrevió a dar todo ese chorro ahí de enseñanza? No, no nos muerda toda esa enseñanza, déla despacio. Y aparte les dije, y los otros capítulos voy a tratar de adelantarlos todo. Y le dijo, no haga eso. Entonces, claro, lo ideal que es uno poder porcionar para poder sacarle todo el jugo, ¿no? Todo el jugo. Claro, no hacer lo que el pastor Diego nos compartió en esta semana, que duró 2 años enseñando acerca de Romanos capítulo 1. No, pues ahí sí esa vaina se pone terrible, eso sí, que lo corten, ¿no? Que lo corten, que saquen el sable, dijo Adriana. Entonces, no, la importancia de esto que estamos mirando es poder seleccionar una porción bíblica que tenga una idea completa, lógica, para poderle indicar a las demás personas. ¿Bien? Bueno, la pastora Marina sigue con la mano arriba, entonces le doy la palabra y luego Adriana. Bueno, pues claro, sí, lo que dice el pastor, la importancia del estudio es precisamente poder dar una enseñanza verdadera sin caer en errores, a lo mejor también de tiempo, de historia, sí, claro que a todos yo creo que sí el estudio lo que nos ayuda es a dar la palabra como debe de darse, sin entrar tampoco sin expandirse uno mucho, sin involucrar un texto de un lado, otro texto del otro, meter una historia y luego meter otra, sino enfocarnos en una pericopa y ahí desenlazar todo de acorde con la que iniciamos. Yo creo que sí, los tiempos, todo nos sirve a nosotros porque de esa manera nosotros aprendemos a escudriñar bien las escrituras. Bien, sí señora. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias. Adriana, y luego vamos con la segunda pregunta que tiene Yamil. Qué pena, lo que pasa es que yo elegí una porción donde están todos los subtítulos de Reina Valera y hay un pasaje incluido que ahora quedé con la duda si se trataría de una transición o un puente, porque además hay una confusión entre lo que dice Juan, el evangelista, y lo que parece seguir aquí. Entonces, no sé si habrá chance por el tiempo, sé que ya es tarde, de revisarlo en algún momento. Sí, pues para que lo podamos trabajar y entre todos que identifiquemos si tiene más aspecto de transición o más aspecto de pasaje puente. ¿Les parece? Ok. Sí. Ok, gracias Adriana. Yamile. Bueno, no, yo creo que ya tuve la respuesta. Es que me había generado una duda porque pues en el documento de estudio pues hablaba solo como de casos del Nuevo Testamento porque yo iba a trabajar algo del Antiguo Testamento. Pero pues creo que escuchándolo esto aplica también para Antiguo Testamento. Esa era mi duda, si era solamente el corte y todo esto, pero pues si uno va a predicar del Antiguo Testamento me imagino que también esta herramienta aplica. Esa era mi duda, pero escuchando creo que sí. Sí, Yamile, de hecho, estas herramientas no son propias del estudio bíblico. Estas herramientas son propias para estudiar cualquier texto. O sea, no quiero dármelas de que sé de eso, pero yo me imagino que un filólogo, cuando se encuentra un texto por allá de la época de UPA, coge y dice, bueno, aquí tiene esta forma literaria, aquí tiene esta división, aquí el escritor cambió de pensamiento, comenzó a orientarse hacia otra idea. Y es más, debido a estos estudios, es que luego comienzan a decir, parece ser que esta carta, por ejemplo, de la Odisea, este libro de la Odisea, parece ser que tuvo un editor posterior, puesto que tiene unas ideas que no son propias de la época de Homero, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Yamile, esto incluso usted se lo puedes enseñar a tu hija y eso le va a servir para la lectura de sus estudios en la universidad. O sea, esto es útil para todo. Solo que, desafortunadamente,
a nosotros no nos hicieron ese ejercicio en los colegios o en las universidades para poderlo aplicar a la Biblia. Y nosotros tenemos, digo nosotros, me voy a limitar al grupo que estamos acá. Si alguno se siente que no está en ese grupo, dice, menos yo, listo. Pero creo que a nosotros no nos dieron una educación que fuera tan chévere desde pequeños para identificar este tipo de cosas en la lectura, sino simplemente lea porque hay que presentar una tarea y ya, pero no nos mostraron la riqueza de la lectura. La lectura enriquece mucho, 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 mucho. Demasiado, la lectura es demasiado valiosa. Una de las cosas que vamos a ver más adelante es el significado de las palabras. Las palabras tienen poder, o sea, pero no estoy hablando religiosamente, entiendan. Ay, no diga eso, que las palabras tienen poder. No me estoy refiriendo a eso. Estoy diciendo es que una palabra tiene el poder de transmitir información completa. Por ejemplo, si yo le digo a usted, nos vamos a conectar el próximo miércoles a través del dispositivo electrónico que usted enciende y al durar un botón, el cual funciona con una fuente de energía de 110 vatios y el cual cuenta con un sistema operativo que usted puede comprender y le va a traducir la información que yo le voy a enviar a través del dispositivo visual a través del cual me ven, y eso usted lo escuchará a través de las bobinas que usted tiene en ese dispositivo electrónico. ¿Usted me entiende? No. Mire, la pastora ya aquí, corten, ¿cierto? Pero si yo le digo, nos vemos de hoy en 8 por Zoom, ya usted inmediatamente sabe que tiene que tener celular, computador o algo y que eso lo va a conectar. Ya, se acabó el rollo. Las palabras tienen mucho significado, tienen poder. Y nosotros por eso debemos volvernos juiciositos para esto. Les tengo un regalo de un diccionario, pero se los voy a enviar cuando trabajemos lo de las palabras. Es muy bonito ese diccionario, me gustó mucho, me gustó más que cualquier diccionario de los que tengo en este momento. Solo que está en PDF, no se los puedo regalar en físico, no se emocionen. Yo quisiera tenerlo en físico, entonces bueno. Listo. Son las 7:28, pero como comenzamos 10 minutos antes, quisiera saber si les incomoda terminar 10 minutos después o acabamos ya con esta sesión. Hagamos el ejercicio de Adriana, ¿no? Síguelo. Eso, sí, es para eso, para hacer Ay, un tan bonito. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Es que no quiero que ninguno se quede sin el ejercicio. Primero pregunto, ¿Samuel puedes? Sí, claro, no hay problema. Listo, gracias Samuel. Ese micrófono es tan delgadito que pensé que era un esfero y yo me está tomando del pelo. Bueno, ¿todos pueden? Benuriel, ¿puedes? Augusto, manden gracias, eso. Rafael, Pastor Clímaco, gracias Juan por compartir. Por el chat ya pueden descargar lo que hizo Juan y Lina. Muchas gracias, me pareció un buen ejercicio, me pareció excelente. De hoy en 8 vamos a hacer otro ejercicio y si no surgen más dudas, cerramos con este tema. Pero, por ejemplo, con las apreciaciones que han hecho, me parece que han entendido muy bien este ejercicio. Les puedo decir que ustedes son más rápidos que yo no lo entendí tan rápido. Y eso está bien, que sean así de pilos. Pastora Jacqueline. Buenas tardes para todos. Good night. Qué pena. Yo creo que yo hice todo mal. O sea, no he entendido muy bien todo que voy a hacer, a volver a leer pues lo que nos dejaste y hacer el ejercicio porque Dios, qué pena. Yo saqué de los 3 momentos, para mí fue un contexto desde otro capítulo que inicia un tema que sigue una línea que sigue la porción que yo escogí. Pero esos son como 4 o 5 capítulos. Entonces yo creo que yo entendí mal para mí los puentes, bueno, hoy entonces, estoy entendiendo más o menos. Hagamos una cosa, de hoy en 8 arrancamos con el tuyo.
Ay, pero yo hice todo mal. Por eso Bueno, tienes otros 8 días para que lo puedas trabajar. porque es que no entiendo bien lo de el puente, bueno, la transición sí, pero bueno, muchas cosas que le digo, si lo hacemos con Adriana, pues para tener claro algo, porque yo estoy súper enredada. Vamos a comenzar haciendo el ejercicio con el de la transición y de esa forma puedes identificar los mismos, los otros, perdón, los otros. Entonces vamos a mirar cuál es el pasaje. Adriana, por favor. Juan 12, perdón, la porción que yo tomé fue desde el 20 hasta el 50, para a partir de allí hacer las divisiones. Entonces, en este capítulo, en esta porción que arranca desde el versículo 20 hasta el final, yo veo del 20 al versículo 36 un discurso. Jesús está dando un discurso y la introducción es el versículo 20. El hecho que desencadena todo el discurso es que los discípulos, Felipe y Andrés, le presentan unos griegos a Jesús, que quieren conocer a Jesús. Y todo esto cierra en el versículo 36, cuando dice: esas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Sin embargo, Reina Valera hace una división en el versículo 27. Introduce un subtítulo que dice: Jesús anuncia su muerte. Sin embargo, la muerte de Jesús está siendo anunciada desde el versículo 23. Entonces, yo no veo, porque tiene que haber allí una división, no veo porque tiene, si el discurso de Jesús arranca desde el versículo 23 hasta la mitad del 36, tampoco entiendo por qué el versículo 36 está dividido así, de una forma tan loca. Porque la mitad del versículo está sobre el subtítulo y la otra mitad debajo del subtítulo. Entonces uno piensa, pero ¿para qué hacen esa división? O dejan el 36 con el 35 la mitad, pero bueno. Entonces, ya partiendo desde allí, yo veo que es un discurso que Jesús está dando en medio, está hablando con los discípulos, pero en medio de una multitud que lo está escuchando, y la multitud interviene. Le refuta algunos elementos. Jesús además empieza hablando con los discípulos y termina hablando con la multitud, pero el discurso va completo del 23 al 36. Incluso hay un vocabulario muy característico. Él empieza a hablar que el grano de trigo tiene que caer en tierra, tiene que morir. Después habla de llegó la hora. La hora es la muerte. Dice luego que debe ser levantado a la tierra. Nuevamente está hablando de muerte. Y luego se introduce el tema de la luz, pero creo que allí el vocabulario lo más característico es la muerte. Después de este discurso, Juan introduce una porción, que es lo que yo creo que es un pasaje puente, porque eso une lo que va a ver el discurso que sigue dando Jesús entre el 44 y el 50. Marca una división porque explica la profecía de Isaías. ¿Por qué ellos no pueden creer? Mejor dicho, porque ellos no creen, y termina diciendo por qué no pueden creer. ¿Qué es? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y luego Jesús sigue hablando. Lo curioso de esta última porción es que Jesús clamó y dijo, y sigue dando un discurso, pero en el versículo 36 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces ahí surge la pregunta, entonces ahora ¿quién le está hablando? ¿Solo a los discípulos? ¿Se fue con los discípulos? ¿Se escondió de todos? ¿Estaba hablando solo, clamando, orando? Es una porción que creo que da mucho material para poder aplicar las herramientas preexegéticas. Entonces, el primer
bloque yo lo dividiría desde el versículo 20 hasta el versículo 36. Todo esto se está desencadenando en una fiesta, entonces por la fiesta litúrgica no puede hacerse la división. La zona geográfica tampoco puede hacerse la división. Sin embargo, cuando dice que Jesús habló y se apartó y se ocultó de ellos, ya podemos ver que sí hay un cambio. Aunque estén en el mismo lugar geográfico, en Jerusalén, Jesús se apartó, se fue para otro sitio. Entonces, ahí hay un corte. Y la introducción yo la veo en el versículo 20, que los griegos querían conocer a Jesús. ¿Ves? Está silenciado. Está silenciado, John. El Señor reprende el diablo. No, creo que no vamos a alcanzar porque la porción está larga. Me parece buena la pregunta que haces de por qué la Reina Valera divide eso. ¿A alguien le surgió la misma pregunta con la explicación de Adriana de que, oiga, sí, ¿por qué lo dividió así? ¿Sí? Paola. Sí, a mí también, porque es más el pasaje que Martica y yo trabajamos, que está en Primera de Samuel, capítulo 3, también se nos presenta una división así. Ok. Bueno, ¿a quién más se le presentó al ver ese texto que propone Adriana? Dijo, uy, sí, no, todo está como raro, ¿esto por qué lo dividen ahí? ¿Cómo le fueron a partir la voz al Señor Jesús de esa forma tan horrible? A nosotros también estábamos escuchando y dijimos, sí, pues realmente está hablando de la muerte. También nos surgió. Bueno, muy bien. Entonces, como resultado a tal propuesta, pues ese va a ser el trabajo para hoy y noche. Yo ya tengo aquí la respuesta y yo en este momento estoy de acuerdo con Reina Valera. Claro, se salió por la fácil, ¿no? Pero entonces no, uno siempre, si dice algo, uno dice, bueno, ¿y por qué? Entonces uno habrá de argumentar por qué, ¿no? ¿Por qué lo hace? Entonces, pero también lo hago para molestar un poquito, porque, claro, primero les dije, ¿quién también le pasó lo mismo que a Adriana? Entonces, no, a mí. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hacer el trabajo, y entonces yo los molesto diciéndole, yo estoy de acuerdo. Y, ay, entonces, o usted tiene dos opciones, o hace el trabajo juiciosamente y dice, bueno, vamos a mirar cómo yo lo partiría, es decir, coja el texto, quítele los títulos, y cómo usted dividiría, si fuera a predicar de toda esa porción, ¿cómo usted dividiría la porción? O tal vez usted dice, no, yo la predicaría toda de continuo. Entonces, por ejemplo, Adriana dice, no, yo lo haría del 20 al 36, y bueno, no nos habló del resto, creo que en el resto sí estás de acuerdo, pero en ese pedazo lo haría así, yo no lo dividiría en dos. Entonces, usted por favor, hágalo para que hoy noche lo trabajemos. Entonces, de hoy noche ya tenemos dos textos para trabajar. El de la pastora Jacqueline. La pastora Jacqueline no tiene que hacer Juan, sino que ella va a hacer el propio del que estaba hablando. Y los demás van a trabajar el de Juan, capítulo 12, versículo 20, hasta el versículo 50. Lo vamos a trabajar. Y vamos a exponer por qué proponemos esas divisiones. Por ejemplo, puede que Adriana dijera, no, yo voy a predicar es más, puede que Adriana dijera, yo voy a correr la separación del versículo 27 y más bien la voy a dejar hasta el 28 y después predico del 28 al 36. Estoy poniendo un ejemplo, Adriana no ha dicho que va a hacer eso. ¿Será que sí? ¿O será que si ella corre esa edición hasta el 29 daña un poquito la predicación o los temas o las ideas que están allí completas? Entonces, eso es lo que vamos a mirar de hoy en ocho. Allí es donde entra la pregunta que hizo Paola. ¿Por qué hizo esa división? Y eso es lo importante, que para que nosotros cuando vayamos a predicar, puede que a veces nosotros mismos nos enredemos, tomando un versículo o dejando un versículo que no corresponde a esa idea, y entonces ya después uno dice, oye, ¿y esto qué tiene que ver? Es que yo tengo claro el propósito del Espíritu Santo de tal versículo hasta tal, pero luego le meto el otro y ¡pum! Todo se me descuadra, entonces no sé qué hacer. No entiendo cómo, entonces eso es lo importante en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por este ejercicio. Quiero recordarles algo, su tarea es pastorear la iglesia y hacer que más personas crean en el Señor Jesús.
Así que de hoy, de mañana y de toda la semana, habrá de ser nuestra tarea cómo gano más almas, cómo le llego al Señor. No pensando como los malvados que piensan en números, no, sino cómo anuncio el Evangelio a más personas. Cómo me hago más útil a través de las redes. Cómo me hago más útil a las personas con las cuales estoy teniendo contacto. Cómo soy más útil. Cómo no puedo dejar de ser luz. Entonces tengo que iluminar, no me puedo meter debajo del almud. ¿Cómo lo hago? Que ese sea nuestro pensamiento cada día, cada mañana, cada noche. Bueno, para no hablar tanto como Reina Valera, entonces no meta la luz debajo de la mesa. Bueno, tiene usted que descubrirse, que lo vean, porque Jesús no le dio luz para que la esconda, sino para que lo vean usted. Ben, por favor, puedes orar para terminar, si eres tan amable. Ok. Padre bueno, Señor, te doy muchas gracias por todos y cada uno de los hermanos, Señor, que están tratando, Señor, o que estamos tratando de conocerte mejor y de aprender para poder servir, Señor, que nos llenemos, Señor, la cabeza y el corazón de tu palabra y que seamos humildes como tú lo fuiste, Señor, y que sigamos tu camino. Ayúdanos todo el tiempo a servir con el corazón y con temor por las almas que tú también estás buscando. Bendice a cada uno de los hermanos, guarda tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Ben, gracias. Un abrazo enorme a Yamile y bueno, el Señor les bendiga a todos. Una feliz noche. Chao.